Soy Rafael Scott, soy socio de McKinsey & Company en Ciudad de México y soy parte de las mentes de la transición energética de Petrolería y Energía. Vemos dos fuerzas de la transición energética, así como una cuerda, ¿no?, que empuja para un lado y para el otro. Así es lo que estamos viendo con la transición energética. Por un lado, unas fuerzas que jalan para atrás y que dicen, ¿no?, el gas, por ejemplo, ¿no? Estamos construyendo una capacidad de regasificación de gas, ¿no?, como un combustible fósil impresionante. Se están invirtiendo entre 10,000 y 20,000 millones de dólares por año solo para generar nueva capacidad de producción y de transporte de gas. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener por muchas décadas infraestructura de gas, que es un combustible que sí emite emisiones. Por otro lado, ¿no?, la cuerda también sigue avanzando y vemos, ¿no?, en nuestros modelos que, por ejemplo, vehículos eléctricos, ¿no?, que siempre está la pregunta, se están vendiendo mucho más rápido incluso que lo que decían nuestros modelos en McKinsey. Entonces estamos viendo que en Europa, en China, incluso en México, ¿no?, las proyecciones de estos últimos 6 meses, vemos que hay una aceleración en la venta de vehículos eléctricos, incluso por las estimaciones que teníamos nosotros internamente. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Vemos algunos proyectos de hidrógeno que se están retrasando, pero también vemos que está entrando capacidad renovable de manera más acelerada. Entonces estamos viendo este juego donde algunas fuerzas jalan hacia atrás, algunas fuerzas jalan hacia adelante, y eso es lo que genera ese vaivén, ¿no?, esa volatilidad de qué tan rápido se mueve la transición energética. Claramente no ha habido cambios políticos en los distintos países que obviamente dictan una política pública de energía que puede ser más favorable o menos favorable a la sostenibilidad de la transición energética. Entonces, lo que sí vemos en este 2025 es que el compromiso de la mayoría de las empresas se mantiene. Es decir, creemos que todavía dentro de los países y dentro de las empresas se sigue priorizando y se sigue teniendo esta visión de que el futuro hacia adelante va a ser más verde. Lo que está cambiando es la velocidad a la que queremos llegar a ese punto verde. Entonces, hoy lo que vemos es, a lo mejor de mi portafolio que yo tenía de 50 a 100 proyectos, probablemente no voy a hacer todos. Quiero empezar con unos pilotos, quiero empezar con a lo mejor unos proyectos que sean de menor escala e ir probando, aprendiendo, refinando un poco la metodología y poderlo llevar de manera mucho más gradual. Y es lo que estamos viendo, es el punto de destino no ha cambiado, pero sí la velocidad a la que queremos llegar. Y en 2025 es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Un poquito de vamos a poner una pausa, vamos a reevaluar algunas cosas que estamos haciendo bien y adelantar las que están funcionando bien. Cuando pensamos transición energética, ¿no?, yo justo di una clase el otro día, pensamos mucho en instalar paneles solares, instalar la turbina eólica, ¿no?, y esa es la transición energética. Y la verdad es que va mucho más allá de eso. Entonces, transición energética no es solo, y muchas veces nos concentramos en cómo se produce la energía, pero va mucho más allá. Entonces estamos hablando de cómo se produce, que sí es la generación, instalar los paneles, instalar las turbinas eólicas o instalar una planta de generación eléctrica de gas, pero va mucho más allá, es cómo se transporta, ¿no? ¿Qué infraestructura tenemos alrededor? ¿Cómo se almacena esa energía, ¿no? Y entonces estamos viendo que ahora tenemos posibilidad de baterías, ¿no?, que es una manera de almacenar, ¿no?, y de tener energía por mayor tiempo. ¿Cómo se consume la energía? Hoy vemos que muchas empresas que estaban utilizando gas ahora están migrando a esa electrificación de la industria y también el transporte, ¿no? Muchos vehículos ya están empezando a tener eso. Entonces, la transición energética es un proceso gradual que implica el reemplazo de ciertas infraestructuras energéticas alrededor del consumo, del transporte, de la distribución, del almacenamiento y obviamente de la generación, que van evolucionando en el tiempo y que por lo tanto no puede ser una transición demasiado rápida, porque reemplazar todas esas infraestructuras de un combustible a otro normalmente, y lo hemos estudiado, toma entre 30 y 40 años. Entonces no podemos esperar que la transición energética sea por decreto o en un clic, sino tenemos que asegurar que esa transición pues se vaya dando asociada a nuevas inversiones, a nuevas infraestructuras y a nuevas formas de consumir esas energías.
Yo creo que, a ver, partimos de un punto bastante favorable como país, ¿no? Y eso hay que tenerlo clarísimo. México es un lugar extremadamente atractivo para el sector de energía. Entonces somos, y de todo tipo de energías, ¿no? Somos productor top 15 del mundo en petróleo, top 25 en gas. Somos uno de los 5 países que más potencial geotérmico tiene en el país, en el mundo. Tenemos recursos solares de los más competitivos, casi comparables con el Medio Oriente. Tenemos recursos eólicos. Tenemos una matriz que puede ser extremadamente diversificada y muy competitiva. Entonces, partimos de una base de recursos muy afortunada como país. Y ahora y creo que por donde va tu pregunta es qué tan rápido estamos aprovechando ese gran potencial de recursos. Y te diría, vamos en segunda, si tuviera que ponerle una velocidad, ¿no?, del carro, vamos en segunda y podríamos ir un poquito más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como oportunidad? Acelerar ese gran progreso que tenemos. Tenemos una matriz que el otro día se comentaba, un poco más limpia que la de Estados Unidos, ¿no? Lo cual a veces sorprende a muchos analistas. México tiene una matriz energética un poco más limpia. Tenemos hidro, tenemos nuclear, ¿no?, que es una energía que también se ha puesto de moda. Y tenemos un buen potencial y buena capacidad solar y eólica. Nos falta mucho más, ¿no? Y creo que en este contexto se vislumbra, ¿no?, y esa es la discusión que hemos tenido con nuestros clientes del sector, que empieza a darse pues un poco de realidad de que el nuevo orden energético y la nueva matriz energética tiene que ser una matriz diversificada. Y entonces empieza a vislumbrarse, ¿no?, que tanto el sector público como el sector privado tienen que jugar un rol en la matriz energética, en hacerla competitiva, en permitir que esta energía llegue a las industrias que generan competitividad del país y que generan empleos en el país. Entonces yo me siento optimista. Sí hay que subir un poquito la velocidad a la que estamos adaptando esto. Hubo algunos retrasos, algunos topes, por llamarle así en la metáfora del auto, pero creo que hacia adelante se ve el camino un poquito más libre y una voluntad y un compromiso tanto del sector público como del sector privado de hacer trabajar y encontrar puntos de colaboración para acelerar este desarrollo y esta transición energética. Empezando, ¿no?, por los grandes jugadores de energía, ¿no? Y innegablemente Pemex y CFE dentro de la matriz energética juegan un rol muy relevante en el país, ¿no? Son los principales proveedores de los energéticos del país, ya sea como combustibles o como energía eléctrica, juegan un rol sumamente importante, ¿no? Entonces aquí lo que hemos estudiado desde McKinsey es que hay una oportunidad para hacer eficiente esa energía, ¿no? Poder entregar ese barril o ese último litro de gasolina al costo más bajo posible, ¿no? Entonces buscar que esa eficiencia se pueda traducir en costos menores para los consumidores y costos menores y más competitivos para las industrias. Entonces esa es la primera parte, asegurar la competitividad nacional, y Pemex y CFE jugando un rol muy central. Segundo, el potencial que ya te comentaba, no hay recursos suficientes para explotarlos solo desde el sector público. Es necesario, ¿no? Y nosotros hemos estimado que para tener un sector energético sano deberían invertirse entre 30 a 35 mil millones de dólares cada año en el sector de la energía. Entonces, con esa magnitud de inversiones, claramente hace falta que entren todos los jugadores posibles, ¿no?, y que puedan contribuir a hacer esas inversiones que se necesitan en el país y que tienen un buen destino. Entonces, ahí es donde entra el sector privado. Entonces, ¿cómo puede jugar el sector privado un rol? Trayendo capacidades, ¿no?, trayendo nuevas tecnologías, trayendo recursos de inversión y trayendo talento que complemente el gran progreso que hemos tenido en México, pero que hoy, ante la llegada de nuevas tecnologías, hablamos de hidrógeno, hablamos de renovables, hablamos de captura de carbono, pueden complementar muy bien lo que ya sabemos hacer muy bien en México, ¿no?, desde el sector privado, desde el gobierno, y traer y complementar esa visión. Y luego está finalmente los consumidores, ¿no? Y esa es la parte más difícil de la transición energética. No es la política pública, no es la tecnología. Muchas veces se dice, oye, la tecnología, es que nos falta tecnología. La tecnología que se necesita para hacer la transición energética ya existe. Lo que falta es
asegurar que los consumidores, ya sea industriales o el mismo público en general, cambie sus patrones de consumo, ¿no? Y eso también es un tema de concientización, de un compromiso de descarbonización y de la eficiencia energética, ¿no? Tener ese compromiso de buscar la mejor manera de consumir esa energía o minimizar ese consumo de energía. Usando alguna referencia, el World Economic Forum hace un ranking de qué tan avanzados o qué tan retrasados van los países en transición energética. Según recuerdo, el último dato que publicaron para México es que estamos en el lugar 49. Entonces, digamos, no es un lugar terrible, pero siendo la 11ª o 12ª economía del mundo, claramente deberíamos estar mucho más avanzados. Entonces, países como Brasil, países como Chile, incluso países como Colombia, están adelante de nosotros en ese ranking. ¿Y por qué han llegado ahí? Yo creo que ha sido un poco, ellos han tenido la fortuna, ¿no?, de tener acceso a fuentes, por ejemplo, hidroeléctrica en Brasil es enorme, ¿no?, y han podido capturar ese potencial muy rápidamente. Colombia creo que ha hecho también un trabajo interesante. Uruguay en términos de políticas de descarbonización, políticas de generación de energía limpia, y creo que han hecho un buen esfuerzo. Lo que nos falta es poder asegurar que esa transición energética también viene acompañada de asequibilidad o un costo competitivo. Muchos de los retrasos, ¿no?, de estas preguntas de si el hidrógeno va a ser competitivo, si vamos a ir a la captura de carbono, tiene que ver con una razón económica. No podemos hacer una transición energética que sea más costosa. Eso no puede suceder y es incompatible con la transición energética, entonces tienen que venir de la mano. Y yo creo que en Latinoamérica lo que tenemos que hacer es, pues, pensar un poco cómo llevar esa gran base de recursos y explotarla de manera eficiente. Y ahí es donde nos toca, ¿no?, despegar, y cómo podemos adelantar nuestro índice de transición energética haciendo y trayendo, pues, esas eficiencias, esa competitividad al tema de energía. Porque la energía la tenemos y los recursos los tenemos. Hay que poner los hechos sobre la mesa, ¿no? Hoy, si nosotros buscamos en internet y hacemos la lista de todos los proyectos que ya están anunciados y que están en construcción, tenemos más de 290 proyectos de hidrógeno que en alguna parte del mundo están pues ya anunciados y muchos en construcción. Entonces, el empuje del hidrógeno es innegable y va a suceder, ¿no? Lo que decíamos al inicio es qué tan rápido va a suceder. Esa es la gran pregunta, y sí estamos viendo, sobre todo en los últimos años, que se ha frenado o ralentizado la velocidad a la que se han anunciado proyectos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha atrasado el tema del hidrógeno? Primero que nada, porque no están todavía las señales de demanda necesarias para asegurar proyectos que normalmente cuestan $1,500, $2,000 millones cada proyecto de hidrógeno. Entonces, si yo voy a construir un proyecto de $1,500 millones, quiero estar 100% seguro que alguien me lo va a comprar, ¿no? Y entonces el hidrógeno, como está funcionando, es solo hasta que yo tenga un compromiso en firme de que mi inversión de $1,500 millones tiene un comprador firme, seguro por los próximos 10 años, es ahí cuando decido empezar a construir esto. Entonces, asegurar y hacer ese match de compradores con productores está tomando más tiempo. ¿Por qué? Porque hoy no está claro cuánto va a costar producir ese hidrógeno, y esto se debe a que hay muchos cuellos de botella en torno a los electrolizadores, ¿no?, que es la base fundamental de la producción de hidrógeno, al abastecimiento de energía, ¿no?, que no sabemos a qué precio y de dónde vamos a sacar tanta energía que requiere la producción de hidrógeno, y también a las políticas regulatorias, porque si estas cambian, también cambia el costo al que yo puedo tener este hidrógeno como consumidor. Y entonces empieza a haber mucha incertidumbre, y ante la incertidumbre lo mejor que hacemos es esperar, ¿no? Y esperar a que se vaya esa incertidumbre, y eso es lo que hemos visto en estos últimos 2 años, o incluso, ¿no?, en el último año. Esperar, ¿no?, a que pase toda esta incertidumbre y poder tener un poquito más de claridad por dónde vienen los costos. Y yo lo comenté en esa conferencia y decía, en el largo plazo es innegable. Es la única manera que muchas industrias como el cemento, como el acero, el transporte marítimo e incluso la aviación son sectores que no tienen muchas opciones de descarbonización, y que el hidrógeno es de las pocas opciones que existen
para descarbonizarlas. Y si creemos, ¿no? Y creemos que ese compromiso en la mayoría de los países se mantiene descarbonización, tarde o temprano tiene que llegar. Entonces, lo que está pasando con el hidrógeno es, estamos esperando a darle esa certidumbre a que estos compradores que ya mencionaba estén 100% decididos y hagan un compromiso de largo plazo, y es entonces cuando se va a ir resolviendo hasta este dilema del hidrógeno. Yo creo que la gran pregunta, ¿no? En México, ¿no? ¿Cómo se ve? Y lo preguntabas, a ver, hay 11 proyectos que están en exploración, algunos más avanzados que otros, y algunos incluso se presentaron el año pasado, un gran proyecto en Oaxaca, que tenía el potencial, ¿no? De ser uno de los grandes proyectos de hidrógeno en el mundo. Se han explorado algunos proyectos en la península de Yucatán, en Tamaulipas, e incluso, ¿no? Algunos jugadores en México ya han expresado su intención de explorar, ¿no? De tener los primeros pilotos. El mismo CFE ya empezó a hacer algunos bosquejos, ¿no? De qué es lo que quiere hacer en Baja California. Habían planteado algunos proyectos y va a tomar tiempo, pero innegablemente el hidrógeno, incluso para los escenarios más pesimistas, algún rol juega dentro de la matriz energética. Hacia 2040 puede ser el 2%, 4% de la matriz energética, que no es menor, pero sí vemos que hasta que se vaya esa incertidumbre van a empezar a despegar los proyectos. La transición energética tiene que venir impulsada de una política pública. No se da por sí misma. Entonces hay dos maneras de impulsar esa política pública. Una es lo que le llamamos la zanahoria, ¿no? La zanahoria es el premio o el incentivo que tengo yo de moverme hacia la transición energética. Y Estados Unidos planteó en su IRA, el Inflation Reduction Act, que ahora es una de las grandes incertidumbres, una zanahoria que era: yo te ofrezco ciertos incentivos que además eran magníficos para que tú desarrolles la capacidad, por ejemplo, de generación renovable o la capacidad de hidrógeno o ciertas tecnologías de descarbonización, y yo cubro parte de tus costos para que tú puedas explorar y te avientes a hacer esta transición energética y hagas esas inversiones que necesitas a un costo razonable. Entonces esa zanahoria se traducía en incentivos, en deferimiento de impuestos, en algunas contribuciones en capital, etc. Entonces esa es una manera de incentivar la transición energética. La otra manera, que fue la que planteó Europa, fue lo que nosotros le llamamos el palo o el stick, ¿no? Que es el castigo, ¿no? Es, si tú no te descarbonizas, entonces hay un castigo o una penalidad. Y esta penalidad pues se traduce en impuestos, ¿no? Como puede ser un impuesto al carbono o restricciones al comercio de productos que no estén descarbonizados, que también es el mecanismo CBAM que en Europa se está empezando a implementar muy próximamente. Entonces esas son las dos maneras que se ha buscado tener esto. Lo peor que se puede hacer es no tener nada, ¿no? Porque si yo no tengo ningún incentivo o ninguna penalidad, realmente pues depende de mi compromiso propio. Y algunas empresas sí lo han hecho y han dicho: oye, está bien, yo no tengo ninguna obligación. En México realmente no hay ni carrot ni stick, ¿no? Ni zanahoria ni palo. Y han tomado el compromiso y dicen: yo quiero descarbonizarme, tengo una meta, me voy a adherir a ciertos compromisos internacionales. Pero yo creo que ahí lo que falta es justamente pues generar esos mecanismos donde más compañías se puedan sumar, que se vea ese beneficio en costos, ¿no? Poder probar que la transición energética tiene un beneficio económico. Y algunos países creo que lo han hecho muy bien, asociaciones públicos-privadas, ¿no? Donde se experimenta con ciertas tecnologías, donde hay buenos incentivos. Brasil lo está haciendo muy bien. En Canadá también se están planteando algunos incentivos. Y es lo que nos toca, ¿no? Como país, encontrar esa manera de que tanto el sector privado como el sector público puedan encontrar esa coincidencia, ¿no? En dónde sí hace sentido y dónde no. Pues poder trabajar en tecnologías con ciertos subsidios o con ciertos beneficios para desarrollar esta tecnología. Yo creo que para México, ¿no? Y pensando en todo este entorno global, lo más importante del sector energético en México no es tener necesariamente una producción mayor, etcétera, es asegurar la competitividad del país. Y eso es fundamental, porque todas las industrias, la automotriz, el acero, el cemento, el mismo petróleo,
requieren unas cantidades de energía impresionantes, ¿no? Para su proceso productivo. Entonces, si nuestras economías están basadas en la industria de manufactura, ¿no? Y que además es gran parte de lo que exportamos a Estados Unidos y a otros países, ¿no? Y la base de nuestro potencial crecimiento económico, tenemos que asegurar, y es ahí donde yo pondría mis energías, en asegurar que estamos entregando el costo más bajo de energía a estas empresas, que ellos pueden acceder a costos que nos pongan por encima de China, que nos pongan por encima de Europa, que nos pongan encima de Brasil. Ese costo, y en algunas veces es 30-40% del costo de ciertos productos, es súper relevante para mantener a México dentro de la economía mundial como un jugador relevante, ¿no? Y poder enfrentar los retos que vienen de Asia, ¿no? Con una manufactura barata en India, en Vietnam, en Indonesia, es la energía, ¿no? Eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y lo que podría darnos una ventaja. Y para eso, entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar ese potencial que tenemos y abrir el sector, ¿no? A poder hacer las inversiones que se necesitan y explotar los recursos energéticos que tenemos de manera económica. Eso implica facilitar y acelerar la emisión, ¿no? De permisos, implica también tener un marco jurídico interesante y atractivo y certero, ¿no? Para poder generar ese interés, ¿no? Las empresas están viendo portafolios a nivel global, ¿no? Y ven a México y con un potencial magnífico, y si aseguramos que hay esa certeza regulatoria, si aseguramos que hay ese potencial económico, y si podemos asegurar que México es un país atractivo para los inversionistas, de meter su dinero, de tomar ese riesgo y poder generar mayor capacidad a menor costo, sería magnífico para México. Entonces yo veo, ¿no? En resumen, 2030, México entregando el menor costo de energía posible para colocarnos como un jugador competitivo en las economías mundiales en nuestras industrias que están creciendo.